Hola a todos, todas, bienvenidos a la Escuela Constituyentes por el Agua que organiza Fundación Nehuenco. A quienes están ingresando a nuestro Zoom, darles la bienvenida, pedirles si pueden prender sus cámaras quienes puedan y quieran, y quienes nos miran por YouTube, darles la bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un tremendo orgullo y honor para el equipo de Fundación Nehuenco. Mi nombre es Evelyn Vicioso, soy la directora ejecutiva y les doy la bienvenida a la inauguración de nuestra escuela. Y antes de iniciar, vamos a darles la palabra a nuestra presidenta, Daniela Dujart. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, Eve, gracias. Bueno, estamos ya comenzando este primer módulo. Hola a todas, todos, todes, para quienes no nos conocen. Contarles brevemente que Fundación Nehuenco nace el año 2015 con el objetivo de promover el derecho humano al agua desde un enfoque regulatorio y ambiental, una gestión colectiva con perspectiva de género y siempre en armonía con los ecosistemas, ¿no? Y a esta misión nos hemos ido incorporando desde distintas disciplinas y ejes de trabajo para su materialización. Todo esto siempre en base al diálogo participativo, crítico, colaborativo y constructivo que caracteriza a este equipo de trabajo, buscando derribar el hermetismo jurídico y contribuir a la co-construcción desde el encuentro de saberes, una nueva relación de la sociedad con el agua. Estamos felices de que puedan participar de esta Escuela de Constituyentes por el Agua que hemos organizado para poner a disposición de las y los convencionales y sus equipos contenidos y herramientas desde una perspectiva crítica del sistema regulatorio y de gestión de agua que hoy en día está vigente en Chile, con la idea de generar un debate abierto que contribuya a la co-creación y construcción de un sistema al servicio del bien colectivo, en otras palabras, un nuevo pacto social por el agua, cuyos cimientos queden reflejados en el proceso de la nueva Constitución. Entonces, para ello creamos este espacio porque creemos esencial profundizar el debate en torno a una serie de aspectos fundamentales, aristas e implicancias relacionadas con temas centrales al momento de repensar esta relación sociedad-naturaleza, especialmente con el agua como un elemento vital para la sociedad y los ecosistemas. Por ello los invitamos a participar de este recorrido de experiencias y reflexiones a través de estos 4 módulos durante agosto, y luego un seminario a comienzos de septiembre que se construirá en torno a los aspectos más debatidos en estos 4 módulos, y luego 4 módulos siguientes en octubre. Todos estos módulos están orientados temáticamente por las bases para una discusión por el agua, los imprescindibles para una nueva constitución, que elaboramos desde Fundación Nehuenco y que les hemos compartido. Está disponible también en la página web, y que resumen las motivaciones que como fundación nos movilizó durante los últimos años los diferentes espacios de colaboración cívica con distintos actores del mundo social, académico y político, así como visiones de distintos territorios. En cada uno de estos módulos, la discusión y reflexiones que puedan aportar tanto ustedes como la ciudadanía a través de las redes sociales que nos van a estar acompañando, en torno a los distintos temas que vayamos discutiendo, será fundamental para que podamos contribuir todos desde nuestros distintos espacios a la construcción de un nuevo pacto social por el agua, que permita entonces construir un sistema de gobernanza del agua más justo, equitativo, social y ecológicamente, como muchos de nosotros aspiramos, ¿no? Y que nos convoca hoy. Por supuesto, esto depende de un sistema regulatorio a nivel legislativo, no todo recae en la Constitución, lo sabemos bien, que permita materializar los principios y ejes paraguas que queden establecidos en esta nueva Constitución y resulten orientadores en adelante. Y de ahí justamente la importancia que nosotros vemos en las discusiones que se lleven a cabo durante el proceso constitucional para impulsar las nuevas transformaciones tan necesarias y urgentes frente a la escasez hídrica, y en lo que el rol de la ciudadanía también es fundamental. Por eso la amplia invitación a participar de esta escuela. Quedamos entonces a su disposición y comenzamos entonces con el primer módulo, el agua como bien común y derecho humano, perspectiva de género y ecosistemas, a cargo de Felipe Tapia y Evelyn Vicioso. Gracias, Daniela, nuestra presidenta, nuestra primera presidenta de una organización que ha ido avanzando hacia la paridad y de lo cual nos sentimos muy orgullosos y orgullosas. Darle la bienvenida a las caras de asesores, asesoras que representan a equipos de diferentes constituyentes de norte a sur de nuestro país. Le agradecemos la confianza de esperar y participar con nosotros, y contarles que además por YouTube también se lo hemos enviado a algunas organizaciones, nos van a mandar preguntas por YouTube y ustedes también nos pueden realizar todas
las preguntas que requieren. ¿Cuál es hoy día, cuál es nuestra carta de navegación? No sé si se ve ya la pantalla. Sí, ahí se ve la Sí, se presentación. ve. Perfecto. Bueno, el módulo 1 va a ser presentado por quien les habla, que es la directora ejecutiva y locutora de Maestras del Agua, y también por Felipe Tapia, que es uno de los fundadores de Fundación Nehuenco, presidente del directorio saliente. Estamos haciendo justo ese cambio, y que también es abogado y profesor en Derechos Humanos al Agua. Este es nuestro equipo y aprovechamos de mandarle un saludo a todas, a todos. Nuestro equipo está distribuido en distintos lugares de Chile, pero también en otros lugares de Europa, de estudiantes, de pasantes, de gente que está sumando. Así que ha estado todo bien productivo en este equipo de trabajo que junto con ustedes está apuntando a mejorar las condiciones del agua en nuestro país. ¿Cuál es el programa del día de hoy? Vamos a hablar de derechos humanos, de agua como bien común, priorización de fuentes y algunas reflexiones sobre agua y género con unas sorpresas que les tenemos. Ahí me adelanté un poco. Felipe, ¿estás listo ahí para presentarte? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Es un gusto y un honor poder estar participando en esta actividad, que nosotros también la vemos como un sueño, porque cuando nosotros comenzamos todo este trabajo de la Fundación, por ahí por el año 2015, lo hacíamos con una expectativa de poder colaborar de una manera colectiva hacia la promoción del acceso al agua como un derecho humano, pero sabiendo que el principal problema no iba a ser en ese año, sino que iba a ser probablemente en 5 o 6 años más. Y fue casi como una profecía, porque hoy día, año 2021, tenemos una convención constitucional donde efectivamente se pueden hacer muy buenos avances en esta materia que está bastante descuidada, así que primero que todo saludarlo y también comentarles esta gran motivación que nos tiene aquí hoy día. Dale, Con sigue nomás. esas palabras vamos a partir con la presentación que venía con esa música incidental de fondo. Esperemos que les guste la presentación y ahí vamos. Creo que no está compartido el audio. Ya. Vamos de nuevo. Hay un pequeño problema de audio, lo vamos a corregir. Ahí estamos, Felipe. Ya, perfecto, gracias. Bueno, los saludo nuevamente para quienes se están sumando recién al Zoom o al YouTube.
la idea de esta primera sección de la conversación es poder desarrollar el tema del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero antes que todo, hicimos esta presentación de estas consignas del agua, que yo creo que a esta altura ya todos hemos leído o lo hemos escuchado en algún momento. Muchas de ellas nacieron al alero de protestas sociales, muchas de ellas las leemos en los diarios, y precisamente lo que quisimos hacer acá es tomar ciertas frases, ciertas consignas que uno lo escucha mucho, pero que a veces no sabe o no tiene mucho más contenido, o a lo mejor no están dotadas de un desarrollo posterior. Entonces, también nuestro objetivo como fundación durante toda esta escuela es precisamente que, a la luz de todos los contenidos y los temas que se han ido trabajando acá, que se puedan bajar esas consignas. Por ejemplo, cuando se diga que Chile es el único país del mundo con las aguas privadas, puede hacer la reflexión, ¿es efectivamente así? Y si consideramos que es así, ¿cuáles son nuestros argumentos? O por otro lado, cuando se señala que en Chile no se respeta el derecho humano al agua, o que el agua se pierde en el mar, ¿son efectivamente consignas reales? Y por otra parte, ¿qué significa o cuáles son los contenidos de cada uno de los discursos que están a favor o en contra? Ese es más que nada nuestro también objetivo para esta escuela. Y en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como lo señalamos desde un comienzo, este fue uno de los temas puntapié inicial de esta fundación, sobre todo al observar que existía al año 2015 un profundo desconocimiento político sobre el tema del derecho humano al agua, y por otra parte un tremendo auge social de instalar el tema a nivel de política pública. O sea, muchos movimientos de defensa del agua lo están instalando como una consigna, y nosotros queríamos contribuir de ver qué había dentro de esa problemática, por qué se instalaba todo esto, cuáles son los principales sustentos jurídicos y políticos internacionales en materia de la promoción y la protección de este derecho humano al agua. Y es así como llegamos a ver que a nivel de política internacional, en conjunto con las primeras cumbres ambientales, que lo que buscaban era generar esta conciencia ambiental a nivel de política internacional y resguardar también o proteger los recursos naturales frente a este posible agotamiento que se señalaban en los años 70, también iba una idea muy fuerte de proteger al agua, primero como recurso natural. Y es así como encontramos, por ejemplo, primero una primera conferencia de la ONU sobre el agua en Mar del Plata, que en realidad fue una conferencia más bien público-privada, que no tenía que ver tanto con promoción o resguardo del agua. Sin embargo, después, a nivel ya de la ONU, en distintos tratados internacionales que son vinculantes para los estados, como por ejemplo la Convención de Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño, se comienza a observar ya que el agua, a propósito de garantizar un nivel de vida adecuado, comenzaba a ser un tema también de preocupación, y que se comenzaba a instalar a propósito de resguardar cierto mínimo de un servicio sanitario, o de resguardar provisiones mínimas de agua. Y ya una conferencia que es bastante polémica, pero que ya el tema se instala mucho más fuerte en la agenda pública, es la conferencia de Dublín, porque por un lado ya se instala esta idea de que el agua es un recurso natural limitado, y que hay que cuidarlo y hay que promoverlo y hay que protegerlo, pero también que es un bien que es un bien de mercado, que es indispensable para el desarrollo económico. Entonces, navega la conferencia de Dublín con esta paradoja de estas dos ideas. Sin embargo, ya temas más conflictivos comienzan a producirse a partir del año 2000, donde es la primera declaración que hace la ONU del milenio, en donde ya hay una meta de abastecer de agua potable a por lo menos un tercio de la población mundial.
pero también ese mismo año, y ahí sí puedes correr la lámina, Eli, por favor, gracias, se produce un hecho que concita la atención internacional, que es la denominada Guerra por el Agua, que se dio entre enero y abril del año 2000 en Cochabamba, Bolivia, y que fue el primer problema social grande que se pudo conocer a nivel global sobre el agua, o sobre la provisión de agua. ¿Qué fue lo que sucedió acá? La empresa sanitaria de Cochabamba, en el gobierno dictatorial de Hugo Banzer, se privatiza, lo que comenzó a generar dos principales, o sea, hay una serie de problemas vinculados a esto, pero principalmente dos problemas. Uno, que las fuentes de abastecimiento de agua se encontraban en zonas periféricas de la ciudad, con mucho componente de población indígena, que se abastecía de esa agua y que al mismo tiempo tenía una cosmovisión muy distinta a una neoliberal del agua, y que por tanto comenzó todo un proceso de defensa de esas fuentes, pero también por otro lado, que por primera vez se comenzaba a cobrar de una manera ya mucho más seria la provisión de agua potable, alcanzando tarifas muy inaccesibles para una población en grandes mayorías pobres, y comenzó por primera vez a darse esto de que se les cortaba la provisión de agua potable a la población de Cochabamba por no poder pagar. Y esto generó tanto el tema indígena como el tema de la imposibilidad de pago, protestas al primero por las periferias, pero que después se fueron concentrando ya en la ciudad completa. Y la respuesta del gobierno fue una respuesta muy represiva, muy violenta, donde salieron los militares a la calle, fue casi un estallido, pero del agua, e incluso hubo una persona muerta. Entonces, esto ya comenzó a generar preocupación a nivel internacional, y también a ver que efectivamente podía haber una guerra por el agua. Ya algunos autores previos habían anunciado que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por el agua, y acá ya se estaba viendo un fiel ejemplo de lo que hemos visto ya con mucho más, con mucha más preocupación, o lamentablemente con mucha más masividad durante estos últimos años. Y ahí también señalar que si quieren profundizar este tema de la guerra por el agua, como fundación tenemos ahí un proyecto que han seguido Evelyn y todas las chicas de la fundación, que se llaman Las Maestras del Agua, y hay un capítulo especial dedicado a este tema, que es el capítulo 2, donde entrevistamos a María Eugenia Flores, que es una dirigente que participó en esta coordinadora de Agua y Vida, que se opuso al tema de la privatización del servicio público, que finalmente terminó en que el gobierno boliviano tuvo que recular su decisión, volver en el fondo a remunicipalizar el agua, o el servicio sanitario, y que a la larga también a nivel internacional conllevó una tremenda demanda en tribunales arbitrales para el Estado boliviano. Dale nomás, Eve. Esto ya también generó preocupación internacional, y que el alto comisionado de Naciones Unidas se planteara la idea de por qué no generar un instrumento que sirviera de base normativa para resguardar un posible derecho humano al agua. Y es así que en el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU elabora una observación llamada la Observación General número 15, que es sobre el derecho humano al agua, que es hasta ahora, creo yo, uno de los instrumentos fundamentales del tema, porque le da contenido a esta idea del derecho humano al agua, qué es lo que realmente implica, y creo que es un insumo muy valioso para poder leerlo y estudiarlo una vez que el tema del agua se comienza a discutir a nivel de la convención. Gracias, Eve. Ahora, a nivel de instrumentos internacionales o de pactos internacionales de la ONU, tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ninguno de los dos se habla expresamente de un derecho humano al agua, pero sí lo que hizo esta observación general número 15 fue decir que esta consagración del derecho humano al agua y saneamiento, perdón, se me había olvidado el apellido, se encuentra implícito en los artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que el 11 tiene que ver con
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y digno, y el artículo 12 a un nivel de disfrute más alto de la salud física y mental. Dale nomás, Y ahí, dale, eso ya está, lo señalamos. Conversado. Sí. Ahí por si después quieren profundizar en el contenido de estos artículos 11 y 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Finalmente, en el año 2010, a petición de Bolivia, la Asamblea General de la ONU reconoce al acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, que incluso debería ser legalmente vinculante para los estados, a través de la resolución 64292, que... Ya, dale a la siguiente. Que bueno, Chile adhirió a esa resolución. Y en definitiva, lo que hace es, primero, esta resolución 292, reconocer al derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos, y por otra parte, exhorta a los estados para que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de tecnología y de capacidad para poder garantizar este derecho. Dale nomás. Bueno, y como señalaba, este derecho fue también aprobado, o sea, esta resolución fue aprobada por Chile, lo que también lleva a que deberíamos implementar medidas como Estado. Por otro lado también, a nivel interamericano, hay que reconocer que está todo este sistema interamericano de protección de derechos humanos que cuenta con declaraciones, con cartas y con ciertos protocolos, como el de San Salvador. Este derecho tampoco se encuentra reconocido a nivel interamericano. Sin embargo, el sistema interamericano de derechos humanos entiende que su jurisprudencia también tiene un valor normativo relevante, que es para ser considerado por los estados, y en ese sentido, en los últimos años han habido fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que primero de manera indirecta trataban el tema del derecho humano al agua a propósito de ciertos temas de condiciones carcelarias o de reivindicaciones de propiedad colectivas indígenas. Pero sin embargo, un fallo que ha sido muy relevante se dio el año pasado, es donde hubo un reconocimiento ya explícito al derecho humano al agua, que tiene que ver con una asociación indígena llamada Yaca Jonat en contra del Estado de Argentina, donde se señaló que finalmente el acceso de los pueblos indígenas a los recursos como el agua en sus tierras ancestrales tiene que ser protegido, y por tanto los estados tienen que facilitar los recursos. Y esto abrió también un pie para que a través de la interpretación de tratados internacionales y a través de la aplicación de lo que los abogados llamamos el control de convencionalidad, la Corte Suprema por primera vez tratara el tema del derecho humano al agua a inicios de este año en dos fallos. Uno que era de la comunidad del Melón contra la minera Anglo American, donde la Corte de Apelaciones señaló que era obligación de proveer, obligación del municipio de Nogales en ese sentido, de proveer de agua potable a la población en al menos una cantidad de 100 litros. Lo que también es un tema que es bien discutible, porque por un lado se estaba presentando un recurso de protección contra una minera que se acusaba que estaba concentrando el agua y que está impidiendo que la población pudiese tener un legítimo goce de esta. Pero bueno, se sancionó al municipio y se invocó precisamente en la argumentación los tratados internacionales y este fallo. Y lo mismo sucedió con un fallo que fue de marzo de este año, que fue del Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de la Gobernación de Valparaíso, por una resolución del Ceremi de Salud, que reducía la provisión de agua potable a través de camiones aljibe de 100 litros a 50. La Corte Suprema acogió ese recurso de protección, ordenó a la Gobernación de Valparaíso que la provisión mínima de agua potable por persona a través de camiones de aljibe tenía que ser de 100 litros, y también nuevamente la argumentación fue a través de este fallo. Por lo tanto, es también bastante relevante. Dale nomás, Eve.
Ahora, la idea también es ver en qué consiste, cuál es el contenido de este derecho humano al agua que se encuentra presente en la observación general número 15. Y aquí voy a hacer esta separación ya consciente de derecho humano al agua y derecho a saneamiento, porque si bien inicialmente se parte a través de la idea que hay que reconocer un derecho humano al agua y al saneamiento, a través de ejercicios posteriores que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas y una relatoría especial para el agua, para el derecho humano al agua y al saneamiento, ambos derechos se separaron y hoy día se entienden como dos derechos distintos. Por un lado, el derecho humano al agua potable o al agua, y otro, el derecho humano al saneamiento. Que ambos derechos también nosotros los dejamos por separado en nuestras bases para la discusión por el agua, que ahí ustedes también la pueden observar después. Lo que quiere decir, dale, sigue con la misma, por favor. Lo que quiere decir este tema del derecho humano al agua es el derecho humano de todos a disponer de agua primero, suficiente, es decir, cantidades suficientes para nuestras necesidades mínimas, que tiene que ver con consumo y también con el uso personal para nuestros lavados, o para, por ejemplo, para nuestra higiene personal, y también uso doméstico. También agua que sea salubre, es decir, que no nos enfermemos por consumir esa agua, que sea también una agua aceptable, accesible, es decir, que no tengamos que esperar 5 días que pase un camión para que nos pueda entregar agua, y por otra parte asequible, es decir, que la barrera económica no sea un impedimento para poder tener agua. Y tal como señalaba, las fases es un uso doméstico y un uso personal. Y como se señalaba también, la interpretación es que este derecho es indispensable para el legítimo goce de todos los derechos humanos. Y efectivamente, tanto el uso personal como doméstico, así como el saneamiento, están entendidos dentro del consumo humano. O sea, esto es lo mínimo que tiene que velar el derecho humano al agua. No es un derecho ilimitado, no es que por el derecho humano al agua una empresa agrícola va a poder secar, por ejemplo, un acuífero, porque en base a la seguridad alimentaria, por ejemplo, sino que tiene que ver con un consumo o en base a un criterio de cuál es lo adecuado para satisfacer un uso personal y un uso doméstico. Y, como se señala ahí, está en interrogación la seguridad alimentaria, porque es una pregunta también, o sea, ¿se puede invocar el derecho humano al agua para temas de seguridad alimentaria? La observación general número 15 no lo trata, pero documentos posteriores de interpretación de la ONU sí lo han señalado, y precisamente dice que en caso que sea indispensable para la seguridad alimentaria de una población, y por ejemplo, sobre todo en el caso de la agricultura familiar campesina, esta efectivamente puede ser considerada en el marco del derecho humano al agua. Otro tema también conflictivo es el de ecosistemas, que ahí no me quiero adentrar mucho más, si no me voy a ir en el tiempo, pero sí el derecho humano al agua está pensado desde una concepción antropocéntrica, y por lo mismo está pensado en cómo solucionamos el tema de la falta de agua para las personas, pero definitivamente no hay una vinculación directa hacia cómo logramos el equilibrio ecosistémico. Por lo mismo es muy importante que este derecho humano al agua va acompañado también de toda una reflexión de los principios ambientales, que puede ser, por ejemplo, los temas relativos con cambio climático, equidad intergeneracional, sustentabilidad, sostenibilidad, porque ahí también podemos dotarlo de un contenido más ambiental y que incluso a lo mejor nos dé pie para poder hablar del tema de los derechos de la naturaleza. Y tal como señalaba en su momento, Chile adhirió a esta resolución 64 número 292, pero en nuestra Constitución hasta el día de hoy no existe una Constitución expresa de este derecho humano al agua. Solamente ha sido reconocido a nivel jurisprudencial por la Corte Suprema recién este año. Incluso en el Congreso, durante el año 2010 al 2014, ingresaron alrededor de, alrededor de 10 reformas, de proyectos de ley de reforma constitucional que buscaban reconocer este derecho humano al agua y cambiar también esta idea de propiedad por sobre el agua que está en la Constitución, que no quiero entrar mucho más a eso porque es tema de otro módulo. Y posteriormente el Senado hizo un refundido de todos esos proyectos de ley que hasta el día de hoy duermen en el Congreso, y lo único más cercano que tenemos es una reforma al Código de Aguas que está en el Congreso del año 2011, donde efectivamente se busca reconocer este derecho humano al agua, pero a nivel legal, o sea, incorporarlo ya en el Código de Aguas,
y solamente para un tema de priorización del agua para consumo humano, a la hora de otorgar derechos. Dale una vez. También señalar que a nivel internacional tenemos hoy día los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el año 2015 al año 2030, y uno de ellos es el objetivo del agua limpia y saneamiento, que busca como también garantizar la disponibilidad de agua y el saneamiento para todos. Sin embargo, es bastante cuidadoso este ODS número 6 de no tratar al agua como un derecho humano. Entonces también es un tema que es para tenerlo presente en el debate público. Dale más breve. Y ya con esto, para poder dar paso también a Evelyn, algunas reflexiones que pueden surgir de este tema del derecho humano al agua. Pueden ser, por ejemplo, ¿es este derecho humano al agua y al saneamiento compatible o incompatible con un modelo económico de libre mercado? A priori uno puede señalar que son perfectamente compatibles, porque todo va a depender del tipo de regulación que se va a entregar. Entonces, porque, por ejemplo, en 3 de los países de acá de Sudamérica que han reconocido el derecho humano al agua y al saneamiento, perfectamente, en Uruguay, por ejemplo, perfectamente el tema podría ser compatible, porque lo que se busca, o en el proyecto de ley actual de reconocer al acceso al agua como un derecho humano en el Código de Agua, lo que se busca es garantizar un consumo mínimo para la población, pero eso perfectamente podría estar en línea con un modelo neoliberal o con un modelo libre de mercado. Por otro lado, es también un tema interesante para una reflexión posterior, es cómo dotar a este derecho al agua con una visión ecosistémica o ambiental, que efectivamente no solamente terminemos dotando de agua para el consumo humano, sino que también podamos mantener el ciclo del agua y el equilibrio ecosistémico. O por otra parte, cómo podemos hacer que esta herramienta sea, primero, eficaz y que nos pueda efectivamente servir frente a la resolución de conflictos por el agua y la promoción de la justicia hídrica en los territorios. Creo yo que es un tema que también es bastante relevante para la hora de la discusión. Y con eso, espero haber cumplido con los tiempos, le doy paso a Evelyn para que pueda seguir ahí con la segunda parte. Gracias, Felipe. Creo que vamos bien. Les vamos a pedir a todos y todas las que se han ido sumando que sumen sus preguntas al chat. Vamos a hacer una presentación cortita de unos 10-15 minutos ahora y vamos a abrir la conversación. Queremos que este espacio sea un espacio de aprendizaje, pero también de colaboración y también compartir las reflexiones que ustedes traigan desde las dudas que tienen desde sus distritos. Entendemos que aquí hay un trabajo territorial importante que trae el equipo de los asesores y también de los constituyentes y las constituyentes. Pero en esta línea también Felipe hizo una introducción bien general sobre temas de derecho humano al acceso al agua, pero también queríamos presentar un tema que a la luz de la conversación, a la luz de los cambios que hemos ido realizando, parecen súper fundamentales. ¿Qué pasa con las mujeres? Mujeres y más mujeres en la gestión hídrica, que es una bandera que hemos ido levantando a propósito también de lo que nos ha pasado a todas. Aquí hay una línea de tiempo de cómo hemos ido avanzando en la construcción de derechos políticos, derechos culturales, de derechos de autonomía de las mujeres, que se cierra con el reconocimiento de las violencias de las mujeres, contra las mujeres, se tipifica la ley de femicidio, y sobre todo creo que las cosas más importantes que nos han pasado es, por ejemplo, que nuestra constituyente sea paritaria, reconociendo la importancia de tener a las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Pero ese camino queda mucho por recorrer, principalmente en nuestra gestión hídrica. En la Convención de la Eliminación de las Formas de Discriminación, en el artículo 14 se refiere a que los problemas específicos que deben enfrentar las mujeres rurales. ¿Y cuáles son estos? Medidas apropiadas para eliminar la discriminación, el acceso al agua, asegurar condiciones de igualdad y participación en el desarrollo rural y sus beneficios. Pero la realidad
¿Cuál es el rol que cumplen las mujeres en la gestión hídrica? Son usuarias de agua, son administradoras del agua, administradoras del hogar, pero administradoras también en las organizaciones que proveen agua a sus comunidades, son conservacionistas, generan innovaciones, generan pequeñas innovaciones para poder cuidar el agua, asumen roles políticos. Hay varias constituyentes que vienen del mundo social, que vienen defendiendo también los derechos de las comunidades respecto al acceso al agua y al saneamiento, y también tenemos mujeres científicas. Y todo este ejercicio lo hemos hecho de reconocimiento en Nehuenco a través de nuestro podcast que es Maestras del Agua, donde hemos querido irle poniendo caras y nombres a estas diversidades. ¿Qué ocurre en Chile? Primero, un escenario general, 400.000 personas viven sin agua potable y cerca de 1.300.000 personas están con problemas de abastecimiento. El 70% se concentra en producción agrícola, el 70% de la producción del agua. Tenemos problemas de cuidados. Las cárceles no tienen acceso al agua, solo un 3,7% dispone de suministro de agua potable. Y tenemos otro problema gigante que también va a afectar la provisión de agua, que tiene que ver con la vivienda irregular y la explosión de campamentos que hemos vivido en los últimos años. Fuertemente impactado por el empobrecimiento que se vieron las mujeres a propósito de la previa a la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia. Aumento de tomas irregulares en terreno en zonas contaminadas con alto riesgo a la salud, y gobiernos locales que deben proveer de agua, pero sin tener la autonomía de los recursos, ni una gestión que permita ser transparente respecto a la provisión de agua en camiones aljibe. En Chile las mujeres están en situación de pobreza. Hay una desigualdad estructural que es importante que tenemos que enfrentar. 1 de cada 5 es pobre. 1 de cada 10 tenía dificultades para el pago de servicios básicos antes de la pandemia. Son las más afectadas por las crisis hídricas porque son las que más tienen que aumentar su trabajo para poder proveer de agua. Y están fuera de la toma de decisiones de una manera estructural. ¿Por qué? Porque los derechos de aprovechamiento están concentrados en un grupo, que no son las mujeres. Entonces tenemos que crear un nuevo sistema, un nuevo modelo de gestión de agua que permita generar una división equilibrada entre hombres y mujeres respecto al acceso a la información, al trabajo físico que se realiza para proveer el agua, quienes aportan en relación al dinero, en la toma de decisiones y en el acceso a los recursos y beneficios, pero además en el control de los recursos y beneficios, o sea, quienes reciben las rentabilidades respecto a lo que se produce con el agua, y cuando hablamos de rentabilidades no solo estamos hablando de capital, sino también de tener la tranquilidad de poder tener pequeños espacios de campesinado, de tener la tranquilidad de que la comunidad va a tener agua. ¿Cuál era el estatus de la tenencia a la tierra de las mujeres? Muchas de ellas se ven impedidas a la propiedad de la tierra y anterior a esto, porque en la ley chilena, cuando tú te casas, y esto todavía, el régimen conyugal, hace que las mujeres no podamos administrar nuestro patrimonio. ¿Sí? Ahora hay distintos, con la ley de matrimonio civil nueva, esto cambió, etcétera, pero todavía existe el famoso artículo que ahora no me acuerdo, donde tú ya quedas impedida de administrar tu patrimonio, es decir, pasas de tu padre que lo hace a tu marido, y lo mismo pasa con el sistema de tenencias colectivas de la tierra. O sea, las mujeres o tendrían que heredarlas de parte de padre y tiene que ir a un hijo mayor, a un hijo hombre, si no hay hijo hombre pasa a ella, y si no, tienen que ellas comprarlas en el mercado. ¿Con qué poder adquisitivo? Imposible, digamos. Entonces, por eso es que se van quedando imposibilitadas de tener el acceso a la propiedad de la tierra. Y ahí te empiezan las grandes desigualdades y las grandes injusticias medioambientales. En este extracto que le acabo de mostrar de Fernanda Gleiser, que es una doctora en políticas públicas de género, lo que les queríamos demostrar es cómo las mujeres quedan ausentes desde la base en la toma de decisiones sobre la gobernanza hídrica. Al no tener relación con los derechos de la tierra, al no tener herencias que vienen de familias, las mujeres siempre hemos estado excluidas de la toma de decisiones, pero eso no significa que estamos excluidas de la gestión hídrica, porque hay unas paradojas que son fundamentales. Las mujeres chilenas, y hay evidencia, muchas investigaciones que se están aumentando además, son más eficientes en la gestión hídrica, tanto en lo personal, en el hogar, como en la gestión colectiva.
tienen menor concentración de derechos de aprovechamiento, por lo que nos explicaba Fernanda. La construcción de esos derechos vienen relacionados también con la construcción de los derechos de la tierra, lo cual las mujeres, por las economías concentradas en mayorazgo, no estamos viendo. Y son las que son más afectadas con la crisis hídrica, y es lo que queremos hacer hoy día un hincapié. Cuando quisimos analizar cuáles eran las brechas de gestión hídrica, nos encontramos con la primera barrera. En Chile no hay datos sobre las mujeres, cuántas somos, dónde estamos en la gestión hídrica. Casi información no hay. Empezamos a preguntarles, y por eso nace Maestras del Agua, a otras mujeres, y nos fuimos dando cuenta que todas teníamos las preguntas más o menos similares. Se nos ocurrió crear una investigación en colaboración con la Fundación Heinrich Böll, el Observatorio de Desigualdades de la UDP y una organización de mujeres que trabaja en tecnología que se llama R4Ladies, para crear una investigación que nos pudiera ayudar a avanzar. Y hoy día la vamos a estrenar para todos quienes están aquí en este Zoom, pero también que están en YouTube, los primeros resultados. Lo que buscábamos era crear indicadores de brechas de género para el modelo de gestión de agua. ¿Cuántas mujeres hay generando gestión oficial de agua y qué es lo que hacen? Y para eso pensamos en un catastro de información pública, es decir, datos que tenga el Estado. Queríamos saber cómo estaban organizados y si es que alguien se está haciendo una pregunta. Y compararlas con información que ya está cada vez más comprobada y que son hipótesis que se vienen estructurando desde la mirada feminista, que la información socioterritorial nos va a ayudar a entender que la feminización de la pobreza es un problema importante y que se va a vincular con la sequía. ¿Qué hicimos? Buscamos datos abiertos vía transparencia, algo que pueda hacer cualquier ciudadano o ciudadana, para ver cuál era la información que había. Partimos preguntándole a las entidades que están encargadas de mantener esa información actualizada, como es la DOH, la DGA y la Comisión Nacional de Riego, y llegamos a la conclusión de que la información no está ordenada, no está actualizada y no hay claridad. O sea, tenemos dos problemas. Tenemos un problema de que no están actualizados los registros de los derechos de aprovechamiento, pero tampoco de las organizaciones vinculadas a la gestión colectiva del agua, ni los datos de APR, o ahora llamados servicios sanitarios rurales, ni los datos de las organizaciones de usuarios de agua. Entonces empezamos a preguntar territorialmente. Bajamos a las intendencias, a las gobernaciones, y actualmente estamos revisando algunos municipios, para comparar esos datos de gestión hídrica con datos socioterritoriales que también están abiertos y que son disponibles, como es la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica que desarrolla permanentemente el Ministerio de Desarrollo Social para ir actualizando las políticas públicas. Y para eso tomamos algunos conceptos clave. Feminización de la pobreza, la situación de la pobreza de las mujeres en relación a la pobreza de los hombres, brechas de género, cuál era la participación de las mujeres en las organizaciones de gestión hídrica y cuánto faltaba para que ellos lleguen ahí. Tomamos dos tipos de organización colectiva: organizaciones de usuarios de agua, que quienes son los que concentran los derechos de aprovechamiento, y las asociaciones de agua potable rural, que son las que generan las condiciones más colectivas de gestión comunitaria de agua. Y tratamos de incorporar, y ahí está un poco transparente, el gasto público total de camiones aljibe para consumo humano. El primer resultado que tenemos es que nuestras políticas públicas, que hoy día están gestionando la emergencia hídrica, no está actualizado cuánta de esa agua se va a consumo humano y cuánta de esa agua se va a los incendios. Hemos visto que en el norte global hoy día está prendido. Vemos los incendios en Grecia, sabemos que viene, sabemos que es un gasto importante de emergencia, pero eso tiene que estar separado de lo que se está llevando al agua para que las personas puedan generar riego y que puedan generar también su consumo humano en el hogar. Primer dato, no tenemos datos. Segundo resultado, la población rural femenina se está empobreciendo. Estos son datos oficiales. Las mujeres jefas de hogar han ido en aumento en las zonas rurales, y la feminización de la pobreza, es decir, la relación de pobres mujeres con pobres hombres, es mayor en zonas rurales de lo que nosotros querríamos reconocer. Va en aumento. Y este aumento es parejo en casi todo el país.
¿Qué más podemos encontrar? A través de los datos de la CACEN, que los hogares abastecidos por camiones aljibe, que son responsabilidad de jefaturas de mujeres, también están en aumento. Es decir, las mujeres que están a cargo de otras personas en labores de cuidado, que además generan ingresos para su familia, son las que tienen que generar mayor trabajo para poder abastecerse de agua potable. Los hogares distribuidos con jefaturas femeninas abastecidos por camiones aljibes están en las regiones que están más complicadas: Araucanía, Ñuble, Maule, Valparaíso y la región de Coquimbo. O sea, las mujeres están haciendo doble trabajo o triple trabajo en las zonas donde hay mayor escasez hídrica. Y cuando empezamos a preguntarnos cómo se toman decisiones, bueno, encontramos algo que teníamos muy claro que existía, que era una hipótesis, pero que no estaba terminada. Las mujeres toman pocas decisiones porque tienen pocos derechos de aprovechamiento de agua para el Estado de Chile. Participan en un solo 12% en las organizaciones de usuarios de agua, probablemente porque casi no concentran derechos de aprovechamiento de agua, pero son los espacios más reconocidos para tomar decisiones respecto al agua. Y si se fijan, la participación de las mujeres además es distribuida bien pareja, pero hay una distribución de género súper grande. Los hombres y las personalidades jurídicas concentran los derechos de aprovechamiento y por ende la distribución en los cargos de las organizaciones de usuarios de agua. Y las mujeres hacen resistencia, pero con estos números tan bajos de participación es muy difícil que puedan incorporar elementos que para las mujeres son claves en la toma de decisiones de la gestión hídrica. ¿Qué pasa en las organizaciones de usuarios, en las organizaciones que gestionan el agua de manera colectiva, que tienen una mirada de bien común y que tienen una mirada comunitaria de construcción con el otro? Ahí los datos son absolutamente distintos. Hay más mujeres. Las APRs son organizaciones que ya han hecho el tránsito a la paridad. ¿Y por qué han hecho este tránsito a la paridad? Sostenemos hipotéticamente que es porque son los espacios donde las mujeres generan mucha fuerza política, porque son los espacios que están de cuidado, son los espacios de emergencia, y son los espacios que necesitan que nos pongamos a trabajar para proveer de agua al bien común. Y aquí la participación de mujeres es bastante abierta. Tenemos presidentas, tenemos tesoreras, tenemos secretarias en un rol administrativo que, si bien no es el rol de poder que nos gustaría y es un rol asociado a las mujeres, es un rol súper importante para cualquier organización porque es la que administra, la que efectivamente está haciendo la gestión. Entonces tenemos a mujeres tomando decisiones en lugares donde están requiriendo mayor gestión, es decir, tienen mayor peso político, con mayor responsabilidad y con menor injerencia. Las mujeres de las APRs hacen la diferencia, generan mejor gestión comunitaria, generan mayor preocupación y generan mayores comunicaciones. Y ahí están, permanecen y siguen creciendo. A modo de reflexión final, para que podamos abrir las preguntas y dar paso a la conversación, decirles que la feminización de la pobreza rural no es un proceso natural, se relaciona con la concentración de los derechos de aprovechamiento de agua y el poder de la gestión hídrica. Por eso el nuevo modelo de gestión de agua tiene que estar pensado también en incorporar a quienes no están hoy día mirados para la toma de decisiones, quienes puedan ingerir y que puedan generar gestión. Reconocer el rol de las mujeres en el suministro, gestión y defensa del agua es fundamental para hacer una sociedad más justa y ecosistemas más resilientes. Las experiencias de mujeres que conservan el agua, que generan pequeñas innovaciones en sus pequeñas huertas, en sus viviendas, hacen la diferencia. Y las mujeres son mejores administradoras del conflicto hídrico y por el bien común. Por ende, el eje de un nuevo modelo de gestión de agua tiene que estar pensado en la forma en que se articulan, promueven y gestionan el agua las mujeres. Y para dejar abierta la conversación, compartimos aquí una
una reflexión que genera un investigador de la Alianza por la Justicia Hídrica que se llama el agua fluye en dirección al poder. Y hoy día el agua fluye en dirección a quienes tienen concentrados los derechos de aprovechamiento y tenemos que hacer que ese río fluya en otros cauces, que se mueva. Se mueva y que podamos movilizar también esas energías hacia otros poderes, que es la desconcentración de la toma de decisiones. Con eso dejamos abiertas las palabras. Si alguien quiere conversar o hacer alguna pregunta. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, estoy, Eve, así que también disponible ahí para si hay alguna duda, algún comentario, ya sea el Zoom o si no de YouTube, que tengo entendido que también ahí se han hecho preguntas y discusiones interesantes. Vamos a ir a esperar que se conecten todos. No sé si por YouTube también tenemos alguna pregunta. Sí, podríamos darle paso a las preguntas de repente de YouTube. Perfecto. Aquí aparece, No sé si alguien me las leo o las leo yo, no sé cómo lo hacemos. si quieres la leo yo y la respondes tú. Vale, ya, ok. Ya. ¿Existe la institucionalidad pública que pueda ejercer facultades para hacer o cumplir una gestión hídrica que considere el derecho humano al agua, medio ambiente, ámbito productivo y género? Chuta, oye, buena pregunta. Yo creo que en género, de repente puede ir más tú, pero por lo menos en el tema de derecho humano al agua y ecosistemas, estamos súper al debe con el tema institucional. Justamente el tema institucional va a ser tratado en uno de los últimos módulos, me parece, creo que en el último, que está también muy, muy power, porque tenemos un problema de dispersión institucional de organismos que trabajan a nivel de gestión del agua grave, o sea, alrededor de más de 40 organismos con más de 100 atribuciones distintas que tienen que ver con el agua. Por lo tanto, hay una descoordinación que es muy seria, que es muy severa, porque no necesariamente los organismos están comunicados con lo que están haciendo. No hay una entidad comunicadora, un hilo conductor que vaya viendo que las distintas instituciones vayan conversando. Entonces, si eso pasa a nivel general de política pública y gestión del agua, con mayor razón en el tema del derecho humano. Por ejemplo, ahí con el tema del derecho humano al agua, hay trabajos que se están desarrollando acá en la fundación. Tengo entendido, Eve, que hay un estudio que se está trabajando en materia de camiones y aljibe, ¿no? Sí, como les mencionaba, aparte de los resultados, queríamos hoy día haber mostrado esa relación territorial entre gasto de camiones aljibe por municipio y situación de la feminidad de la pobreza rural y acceso a provisión de agua por camiones aljibe. Pero lamentablemente, y uno de los primeros resultados que encontramos es que la información no está fácil de solicitar por transparencia y sorprendentemente las regiones que tienen más problemas hídricos son los que tienen la menos información o la disponibilidad de entregar la información. Lo cual nos sugiere que pueda haber algún problema importante ahí sobre la gestión de agua y la claridad de los gastos que se están haciendo. El mundo de los camiones aljibe es un espacio donde hay elementos que uno puede dudar respecto a la transparencia. No sé si podemos hablar directamente de corrupción sin tener la información comprobada, pero sí, por ejemplo, no hay claridad de cuál es el agua que se entrega para consumo humano y cuál es el agua que se entrega para otras razones. Entonces, si no tenemos esa información, es difícil que la ciudadanía pueda hacer seguimiento a los gastos que hacen sus municipios o a pequeños negocios que puedan ir asumados a la corrupción. Buenísimo, claro. Y eso, por ejemplo, Eve, yo creo que da pie para la segunda pregunta, que está también en YouTube, que está muy vinculada con lo que estamos hablando, que dice, ¿quiénes reparten el agua en camiones de aljibe? Y ahí se pregunta, ¿la delegación presidencial o gobernación o qué instituciones? Y yo creo que eso está súper vinculado porque también la dispersión institucional que existe frente a la emergencia hídrica se refleja también en esta entrega de agua a través de camiones de aljibe, porque no hay un organismo claro.
cuando se partió con el tema, hubo unos primeros fallos de algunas de tribunales civiles de Melipilla que obligaban a los municipios a proveer de agua potable. En ese sentido, también pasó que los primeros municipios, o los municipios que principalmente tienen que hacerse cargo del abastecimiento de agua a través de camiones de aljibe, son municipios también que tienen dificultades de recursos. Por tanto, encargarse de comprar o de arrendar camiones de aljibe es bastante alto. Por lo mismo, estaba a nivel subsidiario recursos que se contaba del Ministerio del Interior a través de ONEMI, de la Oficina Nacional de Emergencia, en donde un alto monto de ese dinero eran destinados para abastecimiento de agua a través de camiones de aljibe. Según algunos estudios previos que hemos hecho como fundación, entre la década del 2000 y del 2019, se gastaron más de 90.000 millones de pesos para el arriendo de camiones de aljibe. Y con ello también va de la mano, y que una cosa es arrendar el camión y otra cosa es ver cómo garantizamos el agua con la que vamos a rellenar el camión. Y ahí entra otro tema, que es el del acceso a los derechos de aprovechamiento, porque para poder abastecer de agua también hay que tener los derechos. Entonces hay dos temas ahí que están vinculados y que hoy día no están coordinados. Y hasta hace cierto tiempo, tal como decía Eve, uno podía acceder por transparencia a esta información, pero hoy día es muy difícil encontrar, primero por transparencia activa, es decir, ingresando a las páginas web de los servicios públicos, hacer el seguimiento de cuáles son los organismos que hoy día están financiando el abastecimiento de agua a través de camiones de aljibe. Y por otro lado, cuántos son los montos que han estado invirtiendo o gastando derechamente en arrendar o comprar agua para ese abastecimiento. Y sumo la pregunta que nos quedó de la investigación. ¿Esa agua se está entregando para qué? ¿Para riego? ¿Para consumo humano? ¿O para apagar incendios? Si no hay claridad, no podemos hacer mejor gestión. Acá tenemos una pregunta desde aquí del chat de Zoom que dice: ¿qué herramienta tienen hoy las comunidades humanas para exigir la satisfacción futura de su derecho al agua y qué herramientas tenemos que construir? Desde la mirada más bien jurídica. Está buena la pregunta, porque yo creo que hoy día, con la regulación que tenemos hoy en día, que primero no reconoce al derecho humano al agua, y otro tema que no dijimos en la presentación por tiempo, pero que se va a desarrollar más adelante, pero yo me imagino aquí también que por lo menos los constituyentes y los asesores lo tienen claro, pero también para YouTube por comentarlo, que la única mención que hace la Constitución expresa al agua hoy día tiene que ver con el derecho de propiedad, es decir, que hoy día se reconoce propiedad sobre los derechos de aprovechamiento que se le pueden generar a los particulares, y los derechos de aprovechamiento son en el fondo esta licencia, comillas, que se le entrega a los particulares o autorización que se le entrega a los particulares para poder usar el agua, que de licencia no tiene nada porque finalmente pasa a ser parte del patrimonio de la persona, es un derecho de propiedad, y que puede ser exigido así, tal cual como alguien, por ejemplo, quiere hacer válido su derecho sobre un bien raíz. Entonces, en ese sentido, cuando esto se discutía, por lo menos hasta un poco años a nivel de tribunales, era difícil que prosperara un recurso de protección invocando el derecho humano al agua, porque se ponía en primer plano al derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, porque estaba reconocido en la Constitución y el derecho humano al agua no. Hoy día lo que nos queda es estos ensayos que se han hecho a través de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema, para poder ir generando precedentes que reconozca al derecho humano al agua, que por un lado, cuando se ha recurrido en tribunales, los afectados han recurrido, no invocan el derecho humano al agua porque no existe en nuestra Constitución, sino que han invocado el derecho a la vida con los argumentos de la vida digna o una salud de carácter adecuada. Y es así como a través de los distintos tratados internacionales, han ido hoy día pudiendo resguardar este derecho humano al agua. Entonces, todo lo que hay hoy día ha sido más bien
trabajo de litigio estratégico y buenas ideas que probablemente han tenido ahí las comunidades, los abogados y también los tribunales. Y sobre cómo, la segunda parte, ¿cómo era, Eve? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo avanza? Dice, pero déjeme buscar la pregunta un momentito. Ya, ¿qué herramientas tienen hoy las comunidades y qué herramientas tenemos que construir? Ah, ya, ¿qué herramientas tenemos que construir? Bueno, ahí yo creo que esa pregunta va para una tremenda reflexión de todos los módulos, pero así, a priori lo lanzo como spoiler, creo yo que va por un lado de equiparar o de reconocer por un lado al derecho humano al agua como derecho humano en la Constitución efectivamente. Otro tema que estaba anunciado para la capacitación de hoy día, pero que por tiempo no se pudo trabajar, que es el tema del agua como bien común, de ver cómo vamos a entender al agua dentro de la Constitución, como un bien estatal, como un bien público, como un bien común, como un bien privado, pero que esa decisión tiene que ir en la Constitución. Eso también nos permite, por ejemplo, si vamos a reconocer que el agua es un bien nacional de uso público o un bien común, nos permite, por ejemplo, poder hacer frente a casos que se quiera invocar al derecho de aprovechamiento de agua para no tomar medidas frente a una escasez hídrica. Entonces también yo creo que por ahí va la primera línea y va a ser muy importante también las normas asociadas que tengamos con el derecho humano al agua, por ejemplo, el tema de la equidad intergeneracional, el tema de la sustentabilidad, de los principios ambientales, del modelo económico que vayamos construyendo en la Constitución, de si vamos a proteger o no, por ejemplo, la gestión integrada de cuencas. Creo que, no sé si de repente... Sí, yo sumaría ahí lo que les decíamos, sumar participación que sea también para quienes están afectados por la falta de agua, que hoy día estamos vistos como clientes y personas que no tenemos derechos. Por eso creemos que tener una mirada también como perspectiva de género nos cambia un poco esa mirada de quienes tienen que participar en la toma de decisiones de agua, no necesariamente son quienes están dentro de un marco jurídico que permite esas decisiones, porque no son los que están más afectados. Había una pregunta con una mano levantada aquí en el Zoom, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Dame un segundo. Sí. Dani, que había una pregunta. Sí, dale. Respecto a lo que decía Felipe, Jorge Acuña nos dice, para sintetizar la resolución 64292 de la ONU no trajo aparejada ninguna modificación legal y constitucional en Chile, para seguir en este tema. A lo sumo, eso se tradujo en la medida administrativa de usar camiones de aljibe en los casos de escasez extremo, y por tanto todo el trabajo que hay que hacer recae en la convención, en la Constitución. ¿Eso lo entendí bien? Claro, entonces como Felipe comentaba, Jorge, efectivamente no ha sido reconocido en la Constitución y eso trae aparejado un montón de dificultades que han comentado Evelyn con Felipe y que dicen relación también con que las soluciones que se da a través de la Corte Interamericana o de la Corte Suprema, o sea, en el sistema judicial nacional, también solo recaen para esos casos en particular. Entonces, si bien van como moviendo el cerco un poco en ese sentido de algo que está muy pendiente en nuestro país respecto al reconocimiento del derecho humano al agua y cómo materializarlo, no significa como un cambio profundo como el que requiere el sistema. Eso tiene que venir justamente, como comentaba Felipe y Evelyn, como desde este establecimiento a nivel constitucional, que es como la ley superior, por así decirlo, que inspire reformas legales, y en ese sentido también rescatar, que no se nos quede, como decía Felipe, en el tintero, el tema de poder hacerlo de una manera en armonía con los ecosistemas, desde una perspectiva de gestión con enfoque de género, ¿no? Porque no basta con establecer solo el derecho humano al agua en la Constitución, como decía Felipe, eso es compatible también con un modelo de desarrollo neoliberal hoy en día. Entonces también hay que tener como esas advertencias para que una vez que eso se materializa a través de la legislación, se tomen estos como resguardos de no caer en seguir como en un sistema extractivista en que, por ejemplo, se opta por una carretera hídrica o embalses o infraestructura o formas de gestión que atentan contra los ecosistemas y la gestión colectiva del agua, bajo el justificativo de asegurar el derecho humano al agua, ¿no? Entonces, como también ir tomando esos elementos al momento de discutirlo, que claro, que serían como dos bajadas, por así por resumirlo, o sea, la importancia de consagrarlo a nivel constitucional y tener estas aristas en consideración al momento de hacerlo, ¿no? No sé, Felipe, si quieres agregar algo respecto a lo que comentaba Jorge.
Se me perdió la pregunta, a ver, voy aquí, para sintetizar no trabajo pareja. No, él resumía en el fondo que sí, efectivamente fue lo que entendió bien, y que en el fondo la solución de camiones aljibe no es una solución para garantizar el derecho Sí. humano de la forma que está consagrado. Sí, mira, sobre eso y sobre un punto también que dijiste al final, yo creo que otro tema relevante que tiene que ver el derecho humano al agua, y que por eso también creo yo que hay que delimitarlo bien con otros derechos y complementarlo bien con otras ideas, es que tal cual, primero, es perfectamente compatible con un modelo económico como el que tenemos hoy día. De hecho, uno puede ver hoy día transversalmente que se habla de un consenso en materia de derecho humano al agua, pero el tema es cómo lo garantizamos. Porque, por ejemplo, en una garantía más light, o a lo mejor en donde solo resguardemos el tema del derecho humano al agua, esto perfectamente podría ser, como decía Dani, podría ser perfectamente compatible con inversión en tecnología, en donde donde la solución para abastecer de agua, más que un trabajo integral a nivel de cuencas y de desarrollo económico, y también de garantizar agua para los ecosistemas, puede ser meramente, hagamos más embalses, desalemos agua, infiltremos los acuíferos con agua de mar, hagamos una carretera hídrica, y finalmente nos vamos al fondo del problema, que es que estamos acelerando el cambio climático, y que si seguimos con este mismo modelo productivo, vamos a tener un país seco, y por mucha carretera hídrica que hagamos, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Y después con el agua desalada va a pasar lo mismo. Entonces el modelo productivo se va a mantener, y el derecho humano al agua va a estar reconocido, pero va a ser solamente una mera declaración de buenas intenciones. Acá hay otra pregunta que nos envía Camila Basualdo, que dice: ¿es posible aplicar el enfoque o perspectiva de género a nivel constitucional sobre esta materia, o corresponde exclusivamente a la gobernanza? ¿Cómo podría darse ese enfoque? ¿Hay algún ejemplo de constituciones de otras latitudes sobre el tema? La verdad es que tenemos que asumir que estamos creando. Hemos estado buscando algunos ejemplos, vamos a confirmarte si es que hay algunos ejemplos. No hemos encontrado, con Maestras del Agua hemos estado mirando también ejemplos comparados de Latinoamérica a propósito de la segunda temporada, pero creo que lo relevante es como entender que estamos en el 2021 creando una nueva forma de relacionarnos, y esa nueva forma de relacionarnos, y era lo que queríamos transmitir, tiene que tener algunos elementos que son claves. Aquí hay una cuestión estructural que es la desigualdad, y la desigualdad de género es lo que nos permite un poco articular esas diferencias. En el modelo de gestión de agua, pocas veces hablamos de las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, lo hablamos siempre como en este rol sufriente de quienes mueven el agua, que es súper importante. Pero se nos olvida algo que es fundamental para que este modelo actual de gestión de agua funcione: es que las mujeres administran y generan y producen. Entonces tenemos que incorporarlas de una manera que sea justa, con esta mirada que se ha ido incorporando a partir de la convención. Primero, tener una mirada paritaria, creo que es fundamental, y lo otro es sumar otras lógicas que van sumando antropológicamente las mujeres: sabiduría de cuidado, relación con la naturaleza, para poder ir desarrollando elementos bases para una gobernanza hídrica. Creo que elementos que tenemos que empujar es que quienes van a tomar decisiones sobre el agua, tiene que haber una autonomía territorial que permita mirar el territorio en relación a sus cuencas, pero también a las personas que viven ahí. Si se nos olvida que las mujeres rurales son las más pobres, el modelo de desarrollo va a seguir apuntando a tener industrias extractivistas que están orientadas a dar empleo a hombres y no autonomía a las mujeres, por ejemplo. Y otro elemento que tenemos que sumar en este nuevo proceso creativo es que tenemos que hacernos cargo de todo lo malo que nos deja este modelo de gestión de agua. No podemos partir de cero, no puede ser una hoja en blanco, porque hay consecuencias que son muy difíciles y que tenemos que enfrentar. Y para eso la experiencia, escuchar a las mujeres que llevan gestión hídrica, nos puede abrir un poco el camino. Hay una palabra levantada, la voy a aprovechar de dar. Camila Donoso. Hola, sí, hola. Estoy sin cámara porque la señal es un poco baja. Les saludo a todos, muy interesante la exposición. Bueno, les cuento, yo soy de Petorca, y
Bueno, nosotros nos tocó como un poco antes la sequía, entonces un poco que en muchas localidades pequeñas que se abastecían por vertiente quedaron sin agua y sin un sistema de agua potable rural en lo físico. Entonces, desde ahí nace un poco como el valor del agua comunitaria. Y este valor como de que, claro, no tenemos rentabilidad social, sí tenemos diseños, porque si el gobierno puso miles de millones acá fue para hacer diseños de APRs que precisamente nunca se van a construir porque es mucho dinero, ¿no es cierto?, para tan pocas personas. Entonces, un poco que proyectos como el FPA, Fondos de Protección Ambiental, algunos de cultura, fueron creando como las bases para generar, por ejemplo, mingas del agua. Entonces, se han construido incluso durante todos estos años redes de agua potable a través, por ejemplo, de subvenciones municipales en donde entregan dinero para comprar los materiales. Hay profesionales que en estos círculos, ¿no es cierto?, como de fondos de protección ambiental o Servicio País, han aportado con los diseños, cómo simplificar los diseños que ha hecho el gobierno para tener como una base mínima de distribución de agua. Y entre todos los dirigentes de la comuna han ido como con chuzo y pala a levantar finalmente las redes de agua. Entonces, creo que me hace mucho sentido que, claro, la paridad a los APR llegó mucho antes y con muestras súper claras de organización, porque aún, ¿no es cierto?, hay dirigentes que tienen un paradigma muy machista, ¿no es cierto?, como la organización es mía y casi como con un sistema individualista. En cambio, las organizaciones que están, ¿no es cierto?, APR, organizadas por mujeres, tienden a ser mucho más abiertas en la técnica, ¿no es cierto?, para llegar a la meta, que es tener agua segura. Entonces, es bacán que ahora se empiece como a visibilizar también desde áreas más académicas, porque en un momento igual nos decíamos, pucha, esto es medio ambiente, esto es cultura, esto es obras públicas, pero en ningún momento se conectan todas estas áreas del Estado para fomentar las soluciones que emergen de la misma comunidad. Entonces, creo que hacia allá también va un poco el foco que tal vez debería tener esta nueva constitución, muy en torno a cómo entrelazamos energías y fuerzas para lograr, con incluso menos costos por cada uno, las metas que necesitamos, que es, ¿no es cierto?, el abastecimiento de agua. Y hay muchas redes ya que están como muy conectadas, por lo menos a Petorca llegaron los hermanos Olivera, que también son de la Guerra del Agua de Cochabamba, y nos unieron a un proyecto que se llama Comunidades Azules, en donde trabajamos con los acueductos de Colombia, con muchas otras organizaciones que allá, claro, en Colombia, por ejemplo, se llaman acueductos, pero es lo mismo que los APRs acá. Entonces, está Uruguay, pero Uruguay no tiene agua comunitaria. Entonces, súper interesante darle como aún más valor a lo que se está haciendo de forma como súper manual y impulsando así contra marea, pero contra corriente, pero aún así sucede. Entonces, la Constitución debería estar como a esa altura, creo yo, y, y seguir apoyándonos internacionalmente en torno al agua, porque aún, claro, Bolivia es como que tuvo su lucha, pero aún sigue, ¿no es cierto?, combatiendo la privatización desde muchos lados. Y, y es lo que tal vez deberíamos hacer acá. Eso como comentario. Gracias, Camila. Sí, o sea, hay hartos puntos de los que tú mencionas que es los que hemos querido ir abriendo en el agua, nuestra área de agua, género y ciudadanía. El enfoque comunitario es súper relevante porque muestra cómo en la práctica las personas resuelven su problema desde una mirada colaborativa, solidaria y de bien común.
Y cuando estamos en emergencia hídrica, las personas necesitan proveerse de agua, y ahí hay mucha creatividad y hay mucha innovación. Y si no tenemos un sistema regulatorio que permita incorporar esa flexibilidad y esas emergencias y esas diferencias, porque las soluciones de innovación que hay en el norte no van a ser las mismas que van a tener las asambleas en Chiloé, no vamos a poder incorporar, generar fomento y sobre todo inversión pública hacia esas innovaciones que ya están, que funcionan y que permiten hoy día enfrentar la emergencia que estamos viviendo de una manera distinta y de una manera colectiva y con mirada de bien común. No sé si por ahí queda alguna otra pregunta. Ya estamos, tenemos espacio para algún comentario más o alguna pregunta si es que alguien se quiere sumar. Pasó el angelito del agua, que nos está protegiendo a todos para la nueva constitución. No sé si Felipe o Daniela quieren dar unas palabras, unas reflexiones finales para que vayamos terminando. Quizás Felipe, a lo mejor aprovechar unos minutos, como quedaron hartas cosas en el tintero, como de la importancia de que lo vamos a abordar en otros módulos, obviamente, como tú empezaste a introducir un poco la idea, cómo esto va tan, como en el fondo hay un origen respecto a toda discusión que va vinculado de una manera muy importante o esencial, estructural, en cuanto al estatus que va a tener el agua en la Constitución, y que es una cosa que se va a discutir y que tiene que ver un poco con las cosas que han planteado hasta acá, del agua como un bien común, del agua como un bien nacional de uso público, del agua como un bien colectivo. No sé si quieres decir eso, algo al respecto, y lo vamos como conversando un poquito. Ya, buenísimo, porque nos quedó tiempo, y ese es un tema que habíamos sacado porque pensábamos que no lo íbamos a poder tomar. Igual yo creo que me parece que ese tema lo van a tratar después ustedes en más profundidad, pero por lo menos para ir señalando, primero a nivel constitucional, o más bien a nivel de ordenamiento jurídico, desde antiguo se entendía que el agua era un bien nacional de uso público, y de hecho eso en el Código Civil. Nunca me acuerdo el año del Código Civil, pero 1850 y algo. Y ya en el gobierno, si no me equivoco, fue claro, con el Código de Agua del 69, ya se pasa definitivamente a declarar que todas las aguas, todas son bienes nacionales de uso público, porque hasta esa fecha existía el agua pública y el agua privada. Pero en ese momento ya se señala que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Cuando comienza la discusión de la Constitución del 81, salieron una flota ahí, alguna idea en relación con medio ambiente, y en el agua un tema que fue bien discutido fue qué régimen le vamos a entregar al agua, en el entendido que por un lado teníamos esta norma previa que decía que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Existía ya en esa época el derecho de aprovechamiento de agua. Eso existía, esa figura, pero con un límite más bien de concesión, con ciertas figuras administrativas que permitían que el derecho pudiese ser caducado, que si no se estaba utilizando, que ese derecho posteriormente volviera al fisco o volviera a ser un bien nacional de uso público. Y ya con la Constitución de 1981 ya o más bien primero con unos decretos previos que empiezan a fijar algunos lineamientos derivados de las actas constitucionales a fines de los 70, ya se reconoce al derecho de aprovechamiento como parte de la propiedad, así como un derecho real, un derecho que es de carácter perpetuo, y un derecho que, por lo tanto, uno puede gozar y disponer arbitrariamente, pudiendo también incluso transferirlo, arrendarlo y hacer cualquier tipo de acto mercantil con ese derecho. Y por lo tanto se deja fuera cualquier mención a esta calidad de bien público del agua en la Constitución, pero sí se deja este reconocimiento al derecho de aprovechamiento como parte del derecho de propiedad, y
lo que en definitiva hoy día ha generado este anclamiento que hay para cada vez que se quieren hacer reformas en la materia de agua, de que finalmente el agua termina siendo una especie de bien privado. De hecho, interesante esto porque cuando se habla que si el agua en Chile está privatizado o no, siempre aparece una voz que dice, que es más jurídica, que dice, por si acaso, no es que el agua sea privada, es que el derecho de aprovechar esa agua es privada, pero el agua es pública. Entonces se juega con eso, un poquito con ese eufemismo. Pero hay un reciente estudio que es del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica, donde analizaron una serie de constituciones, si no me equivoco, creo que eran alrededor de 70 constituciones a nivel mundial, en donde señalan que Chile es la constitución que tiene el régimen privado sobre las aguas más fuerte. Entonces, esto ya no es una consigna, no es un eslogan, no es un discurso que fue inventado por un grupo, sino que ya es algo que incluso tiene un respaldo académico y que es algo que ya es cierto. O sea, que el régimen que tenemos hoy día de agua es tremendamente privatista, y por mucho que queramos utilizar el eufemismo de que el agua en por sí es un bien nacional de uso público, pero que el aprovechamiento del privado, o sea, gran parte del problema hídrico que hoy día tenemos es este régimen tan cerrado y tan privado de gestión de agua. Entonces, si bien el Código Civil hoy día reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, es muy difícil eso poder llevarlo a la práctica. Entonces, hoy día más bien la discusión sobre el agua como bien público o como bien común va a ser la idea de cómo configuramos esta idea de cómo vamos a entender este régimen del agua. Primero lo vamos a entender como un bien del Estado, o que es propiedad del Estado, como un bien que es de propiedad de la nación, de todos nosotros, pero con una administración del Estado, o a lo mejor incluso lo vamos a entender como un bien comunitario. Y, por ejemplo, ahí hay una idea muy interesante de una premio Nobel de Economía que se llama Elinor Ostrom, que ella tiene un libro que se llama El autogobierno de los bienes comunes, que aplica un poco esta teoría no solamente al agua, sino que en general a los bienes comunes, o a los comunes, porque de hecho si somos muy puristas, al ocupar el término bien, ya estamos cosificando a la naturaleza. Entonces, más bien, si hablamos de común, uno podría entender que estamos utilizando un concepto para referirnos a estos bienes que son de todos, pero que no son de nadie al mismo tiempo, que no tiene esa cosificación. Y Ostrom lo que señala es que se pueden, que va muy en la línea del comentario que hizo Camila anteriormente, de que nosotros a través de la gestión que se hace más bien micro, la gestión comunitaria, que puede ser a través de una cuenca, o puede ser a través de un área en realidad pequeña, o de una APR incluso, podemos hacer un modelo de gestión comunitaria que reconozca que en realidad esa comunidad es el administrador idóneo para ese común, en este caso puede ser el agua, y que son modelos que, a diferencia de lo que se señalaba anteriormente, que hay otro economista que se llama Garrett Hardin, que habla de la tragedia de los comunes, en donde señala que el problema es que el ser humano es eminentemente egoísta, entonces que estos comunes no se pueden dejar a un libre albedrío, porque finalmente este ser humano, que es esencialmente egoísta, lo que va a buscar es siempre maximizar beneficios. Entonces, si hay un pastizal que se deja a libre público o libre para el pastoreo, finalmente cada uno de los pastores va a intentar hacer ingresar más ovejas para que consuman el pasto, y finalmente van a destruir ese común. Entonces, ese modelo fue clave en realidad para la escuela neoliberal de Chicago, y fue clave también para toda la arquitectura de la construcción de la Constitución de 1981. Pero Ostrom va un paso más allá. Dice, no necesariamente el ser humano es eminentemente egoísta e individualista. El ser humano tiene una esencia cooperativista y colectivista, y que se basa en la confianza mutua, en donde incluso Ostrom se dio el trabajo, que fue lo que le llevó el premio Nobel, de recorrer el mundo viendo casos de gestión de comunes, valga la redundancia, comunitario,
y casos que fueron exitosos y casos que fracasaron. Y en base a eso fue viendo cuáles fueron las dinámicas de estos bienes comunes que fueron exitosas y cuáles fueron como los principales indicadores. Uno de ellos, obviamente, es la confianza mutua que se tenían los mismos usuarios del sistema. Por otro lado, era un tema democrático, que todos los actores tenían acceso al mismo nivel de participación, y por otro también que eran pequeños sistemas, o sea, máximo 2.000 personas, no más. Pero lo que es relevante también ahí, que señala Ostrom, es que fundamental para que todos estos sistemas prosperen y que esta gestión comunitaria pueda ser garantizada, es el respaldo que se puede tener a nivel de institucionalidad del Estado. Es decir, que el Estado promueva y reconozca esta gestión comunitaria, de decir, bueno, a lo mejor acá se están utilizando reglas que son distintas a las reglas que tenemos nosotros como Estado, pero que están siendo exitosas, son sustentables, son sostenibles, miran la equidad intergeneracional, y a lo mejor incluso son usos ancestrales que vienen de cosmovisiones, y por qué nosotros como Estado vamos a llegar a imponer normas a un sistema que a lo mejor ha funcionado 100 años, 200 años, 500 años. No sé si tú, Dani, quieres como complementar de repente. En ese sentido, también recogiendo un poco las reflexiones que nos han compartido por el Zoom y YouTube, claro, bueno, por una parte comentarles que vamos a revisar un poco esto de las características que se le da a los usos privativos, ya sean en el país como derechos de aprovechamiento, en otras partes licencias administrativas, y que dice en relación con eso, el cómo materializar un régimen público del agua, estableciéndolo como bien nacional de uso público, o como bien común o bien colectivo, como dice Felipe, donde no se deja la gestión completamente autónoma y en el fondo dependiente de la libre voluntad de cada titular, porque hay que tener ciertos como mínimos comunes, ¿no? Como sociedad respecto a este elemento vital, y que entonces dependen de una regulación del Estado en ciertos aspectos. Entonces, pero podríamos adelantar, eso lo vamos a ver en el módulo 3, y muy en conversación con el módulo 4, que es como esta institucionalidad en las distintas escalas, ¿no? Desde el nivel local, y que vayan conversando, como decía Camila, cuando reflexionaba sobre la experiencia de Petorca, de cómo conversan entonces, ¿no? A nivel local estas instituciones y estos distintos conocimientos, ¿no? Para incorporar en todos los saberes locales, y que no se produzcan estas contradicciones o vacíos o abandonos, ¿no? Entonces, eso en el módulo 3 y 4. Pero de lo que dice Felipe, súper interesante también, tiene que ver con claro, como uno establece un estatus del agua y tiene que conversar con cómo se va a regular ese uso privativo, y que tiene todo que ver en el fondo con cómo vamos a dotar esas concepciones de bienes nacionales de uso público, de un bien, del agua como un bien común, un bien colectivo, en el sentido justamente de considerarlo como, no desde una perspectiva individualista, muy propia del sistema neoliberal, ¿no? Sino entenderlo como un bien colectivo y lo que ello implica. Entonces, cuando, como decía Felipe, todas estas teorías como más que se reflejaban en la Constitución del 80 o del Código Agua del 81, en que se tomaba el agua como un bien de mercado, no un bien económico, desde una perspectiva individualista, pero dejando de lado todas las visiones más comunitarias del agua, ¿no? Como una propiedad colectiva, del colectivo, de la comunidad. Entonces también como cuestionarnos cuáles son los contenidos que le vamos a dar a este estatus y a esta regulación del bien, del uso privado o privativo, por así decirlo, que es al final el uso que podemos dar comunidades, pero siempre respetando ciertos mínimos comunes establecidos en la regulación, ¿no? Porque también nos van a permitir poder cumplir ciertos objetivos sociales que nos proponemos como sociedad, y que esos son los que tienen que ir como establecidos en la Constitución. En el fondo, que pueden ser distintas herramientas, que tienen que ver con lo que preguntaba Camila. ¿Cómo se puede salir de esta perspectiva antropocéntrica y pensar en derechos colectivos de la naturaleza, o más bien un giro ecocéntrico, ¿no? Entonces, bueno, es parte, yo creo, de las cosas que se tienen que reflexionar, pero el documento que les compartimos de las bases para una discusión por el agua, y lo que podemos conversar desde la Fundación y con otras organizaciones e instancias participativas, tiene que ver con cómo conversan esos elementos. O sea, nosotros como sociedad parte de esos ecosistemas también. Entonces, claro, se pueden reconocer derechos de la naturaleza, que también tiene este problema que dice Felipe, cuando uno habla del agua como un bien, entonces también es como una especie de cosificación del agua y elementos de la naturaleza, pero son herramientas que se buscan o que se han buscado en otros ordenamientos. Bueno, ese es otro tema aparte, de hecho vamos a ver derechos de la naturaleza en los módulos de octubre, pero que claro, puede ser como también cosificarlo y occidentalizarlo, judicializarlo en unas lógicas que son más bien humanas y no naturales, pero
nosotros creemos que, claro, como reconociendo estos sistemas en los que convivimos, tenemos que convivir con la naturaleza de manera armónica, y de ahí la importancia de ciertas herramientas que pueden ser, por ejemplo, a nivel legislativo, los usos prioritarios, o sea, uso prioritario para consumo humano y para las necesidades o para las funciones ecosistémicas, ¿no? Y por otro lado, consagrar la posibilidad de derechos de la naturaleza, consagrar la posibilidad, y ahí es donde conversan, por eso no son como incompatibles, o sea, consagrar el derecho humano al agua, pero con estos matices que presentaban Evelyn y Felipe, de dejar explícito la necesidad de considerar la armonía con los ecosistemas, y también, además, no es algo como que vayamos a inventar, o sea, como decía Felipe, está muy presente en la cosmovisión de los pueblos originarios, el convivir con la naturaleza, ¿no? De una manera respetuosa, el relacionar de una manera distinta, de una manera sistémica, en que los elementos conversen, en que haya una relación más de colectividad respecto como a ese fin o bien colectivo al que aspirar al gestionar este elemento vital, ¿no? Camila dice, sí, como sujeto, claro, los derechos de la naturaleza, eso lo vamos a ver en un módulo, pero que sí pueden conversar, o sea, no son excluyentes, y ahí la importancia de poder hacerlo de manera armónica al momento de establecer, ya sea en la Constitución, estas posibilidades, y luego cómo se van materializando a nivel regulatorio para que eso sea consistente y no se produzcan estas contradicciones, por ejemplo, que hemos visto en otras sesiones cuando hablamos como de constituciones de países hermanos, en que se reconoce, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, pero también se le otorga al Estado el mandato de desarrollar el país en base a un modelo extractivista todavía. Entonces ahí se producen esas contradicciones, que es importante entonces velar por la consistencia a lo largo de las distintas secciones, como comentaba Evelyn también, cuando uno piensa en una economía del cuidado, o en un modelo, continuar un modelo de desarrollo neoliberal. Entonces es súper importante, porque ya sea que, aunque no quede completamente explícito en un artículo, o sea, es muy importante ciertas bases, pero claro, los artículos eventualmente no van a quedar como de 30 páginas con todas las consideraciones, pero sí, al momento de que los convencionales discuten esto va quedando reflejado como los principios o intenciones que se tuvo, ¿no? Y eso va a servir para inspirar también las transformaciones legales posteriores. Entonces, de ahí la importancia como de ir haciendo estas matices y bajadas y profundizar estos temas, que es a lo que aspira la escuela de estos módulos, de poder ir vinculando estos temas con claridad, las implicancias. Por ejemplo, el derecho humano al agua es un muy buen ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países, en que sistemas privados consagran el derecho humano al agua, y no se tocan como estas fibras del sistema que permitirían alcanzar una gestión más equitativa social y ecológicamente, por ejemplo. Y ahí Camila dice, necesitamos recuperar el ciclo de la biodiversidad en nuestros territorios. Y eso tiene mucho que ver con el segundo módulo, que también los invitamos el próximo sábado, y justamente se va a abordar el ciclo hidrosocial y cómo ha ido impactando el cambio global, en todos sentidos, o sea, antrópico, directamente en el cambio climático, digamos, como en esta construcción social de la escasez, que también es un tema que vamos a abordar nuevamente en otro módulo de octubre en específico, pero para ir comprendiendo cómo esta relación entre sociedad y naturaleza en el ciclo del agua. Por eso el módulo se llama ciclo hidrosocial, no recuerdo el nombre completo, pero para ir también agregando esos elementos y luego ir de a poco desembocando como en pensar distintas herramientas que permitan asegurar esos objetivos, ¿no? Sí, hay algunas preguntas que nos llegaron al chat sobre servicios sanitarios rurales y APRs, también las vamos a ir respondiendo, no alcanzamos a meter todos los temas. Hay algunos dirigentes sociales que se han sumado por YouTube, así que les enviamos que vamos a trabajar, hay un módulo que vamos a trabajar específicamente en octubre, en la segunda parte de la escuela, pero mientras tanto vamos a llevarnos sus preguntas y las vamos a tratar de ir respondiendo por nuestras redes sociales. Si alguien tiene alguna duda en particular, que nos dejen sus correos o que nos escriban a contacto@nehuenco.org para hacerles llegar la respuesta. Disculpa, Eve, y sobre el tema de APR, en el módulo 3, que va a ser de ahora, en agosto, vamos a tener un experto en el tema. Entonces, ahí también vamos a aprovechar. se podría aprovechar en la instancia de preguntas de poder... En el módulo 4. En el módulo 4. 4, perdón. Módulo 4 módulo 4 de institucionalidad, ahí vamos a tener un experto en el tema, así que yo creo que ahí podemos
Sí, ahí Puede vamos a sumar compartirlo con dificultades. sí, vamos a ir cerrando, ¿les parece, Felipe y Dani? Perfecto. Para hacer cumplir la hora, gracias a Camila que nos dejó un libro ahí en PDF en el chat de Zoom. Lo vamos a tratar de ahí compartir en nuestras redes ahí para que lo puedan descargar también. La próxima semana vamos a partir nuevamente a las 9:30. De todas maneras, agradecerle a todos, todas y todas que tan tempranito hoy día sábado se juntaron. Sabemos sobre todo que constituyentes y asesores y asesoras y las constituyentes están algunas en sesiones de reglamento, así que quienes pudieron venir les agradecemos haber priorizado este espacio. Esperamos que les sirva. Si tienen dudas, no duden en escribirnos para ir acotándolo en los 3 módulos que nos quedan y nada, ¿qué les podemos decir? Sin presión no hay agua, recuérdenlo, estamos en un tema muy, muy importante para nuestra próxima constitución y las esperamos el próximo sábado. Aprovechen de disfrutar lo que queda de este día. Un abrazo grande a todos, todas y todes.